subconjunto de R en R, tal que f de x igual a x cuadrado más 2x. Esa. Sí. Ya, hagamos todo el cuento. El dominio son todos los x que pertenecen a R, tal que f de x, o sea, x cuadrado más 2x pertenece a R. Como no tiene problema, el dominio es todo lo real. ¿Sí? Recorrido son todos los y que pertenecen a R, tal que existe un x en el dominio, o sea, un x en R, y el y es x cuadrado más 2x. ¿Sí? Entonces aquí, al ladito, despejamos y igual a x cuadrado más 2x, despejamos el x. Tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Queremos despejar el x, por lo tanto tenemos que expresarlo como una ecuación de x. Como es una ecuación de segundo grado, despejamos el x por la fórmula. El x es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos, con ese menos da más 4a por i dividido por 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener todos los i que pertenecen a R, tal que x pertenece a R, y el x es igual a menos 2 más menos raíz de 4 más 4i partido por 2. ¿Sí? Y ahora hago la intersección. Son todos los i que pertenecen a R, tal que el x, o sea, menos 2 más menos raíz de 4 más 4i partido por 2 pertenezca a R. Y para que eso pertenezca a R, ¿qué debe ocurrir? El argumento de la raíz tiene que ser mayor que 0. O sea, con todos los i que pertenecen a R, tal que 4 más 4i tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Aplica la definición? ¿No? ¿Sí? Despejemos 4 más 4i mayor o igual que 0, 4i mayor o igual que menos 4, dividimos por 4, y mayor o igual que menos 1. O sea, son todos los i en R, tal que el i es mayor o igual que menos 1. O sea, desde menos 1 a más infinito. ¿Cómo le quedó? Rojo. Pero se está soltando. No, una infección. ¿Sí? Vamos. Seguir la regla del juego nomás. Es distinto cuando yo tengo el i igual a raíz de. Ahí estoy pidiendo, ¿cierto?, que sea positivo y todo ese cuento como el que vimos antes. Pero aquí estoy despejando en una ecuación de segundo grado, ¿no? Y fíjense que tomé toda la libertad, que sea positivo o sea negativo la raíz, las dos opciones, así que no hay ninguna restricción. ¿Se fijan? Si la restricción está que el argumento no puede ser negativo y cumplir la condición. ¿Estamos? ¿Ya cuál más? Después de mi costumbre. ¿Dónde? Ahí, después de la fórmula general, cuando dice 4 más 4i, es mayor o igual a 0. Abajo. Aquí. Sí. Ahí. Ya, pero a ver, ¿eso tiene alguna restricción para que sea un número real? No. Eso, Tampoco. ¿qué es lo que tiene restricción? La raíz. Y el argumento de la raíz tiene que ser mayor que 0. Porque no puedo sacar la raíz de un número negativo.
Profesor, si, por ejemplo, se presentara que, digamos, la condición cambia, digamos, la condición para que sea real, depende del más menos, digamos, son condiciones distintas y ahí se separa, se pone una más y... Cuidado. Aquí el más menos no me afecta. No, pero si me afectara, a eso me refiero. Ahí se trabaja, por ejemplo, se pone una con más y la otra con menos, como tomando las dos condiciones. Es que el más y el menos que está afuera nunca me afecta. Porque yo puedo sumar números o puedo restar números. No hay problema. Si la cuenta es que esto tenga que ser un número real porque siempre para va a ser poder arriba, sumarlo o restarlo. No es un drama del más menos. O sea, nunca lo va a hacer por el tipo de... Ya, no. tiene razón. ¿Sí? Sí, nunca lo va a hacer. Claro, porque yo siempre estoy acostumbrado a sumar o restar números, da lo mismo. ¿Sí? Siempre y cuando sean reales. Por eso no me complico y digo, ¿cuál es la restricción? Porque yo necesito que todo ese número sea un número real. Y dijimos, ¿cuáles son las restricciones para dejar de ser un número real? Que aparezca una raíz, que aparezca un logaritmo o que aparezca dividiendo, porque no puedo dividir por cero. ¿Sí? En ese caso ese 2 es constante, ¿cierto? Es un 2 nomás, Sí. no va a cambiar, nadie lo afecta. Lo mismo que el menos 2 de al principio. O sea, si yo tengo un número y lo divido por 2, ¿tengo alguna restricción? No, voy a tener la mitad del número nomás. No, ahí tendría que colocar la restricción. es que no tengo restricción. O sea, vamos, lo que estamos diciendo, ahí no tengo restricción. Claro, cuando estoy dividiendo por un número que desconozco, él no puede ser cero, que es lo que dije yo. ¿Sí? Aquí tengo restricción, ahí no tengo restricción. Ahí el X puede ser lo que se le ocurra. Si total voy a hacer la mitad de ese nomás. Uy, ¿quién se me lo al borrador? Otra no. Todo un complot. Ya, la sala de estudio debe haber unos 5 borradores. Si es que no se lo han llevado ya. ¿Digamos? Por décima, baila el monito. Luego llega Oscar Johnson. Hay otro. Ya, ¿estamos así? Oye, siento que están viendo el borrador. Ya, mientras, ¿cuál más hay de funciones? Profesor, podríamos ver cualquiera que usted podría hacer, pero con logaritmo natural, que el otro día con la estuve No, estudiando. con funciones, compadre. Pero No me cambie el esquema. Ya vamos a llegar a la otra guía. La B, profe, ¿es buena? La B de esta misma. De la 2. Profe, y el codominio. En la H, el codominio es el mismo. Si dijimos que si yo no lo expreso, quiere decir que quiero que sea igual al recorrido. Lo dije. ¿Sí? ¿Estamos o no? Este es el recorrido y es el codominio, porque estoy pidiendo, es una estrategia para pedir que el codominio sea igual al recorrido. La están definiendo sobre eyectiva la función. Ya, la B de cuál? De la primera. La primera, pero está resuelta esa. Eso es para pura sacarte. ¿La G? La I. No, ya si me dijeron la B y no hay más. Ya, subconjunto de R a R. El G de X igual a menos raíz de 4 menos X. X. Ya. Dominio.
son todos los x que pertenecen a R, tal que menos raíz de 4 menos x sea un número real. ¿Qué restricción tiene? No ¿O qué puede tiene prohibido? que sea 4 negativo, menos Que x el no puede ser argumento de la raíz, 4 menos x, no puede ser tiene menor. que ser mayor o igual que 0. O sea, son todos los x que pertenecen a R, tal que el x es menor o igual a 4. ¿Sí? O sea, desde menos infinito hasta 4, incluido. ¿Qué pasó con el menos? Me lo metí en buena parte. ¿Por qué? Porque lo único que está diciendo es que lo voy a restar y no sumarlo. Y siempre he podido sumar y restar. ¿Sí? Es el argumento de la raíz la que no puede ser negativa. Y si estuviese dividiendo, tendría que haber sido mayor estricto que 0. ¿Sí? No puede tomar el 0. Bien, el recorrido son todos los y que pertenecen a R, tal que el x no me conviene escribirlo así, está en el dominio, el x es menor o igual que 4. Lo anoto así, más simple. Y el y es menos raíz de 4 menos x. Me voy a ahorrar todo el paso. ¿Será necesario que lo escriba todo? Sí. Estamos en serio problema. Todo lo i en R, tal que el x es menor o igual que 4 y tengo que despejar. Y igual a menos raíz de 4 menos x. Elevo al cuadrado, me queda y cuadrado igual a 4 menos x. El x es 4 menos y cuadrado. ¿Alguna duda en el despeje? ¿Ah? El signo. Pero si estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? Bien, ahí cometieron el error. Cuando elevo al cuadrado, ya la repetí tantas veces. No, se pierde el signo. Era negativa. Al elevar al cuadrado, ¿qué es lo que la hice? La dejé positiva. Pero ¿cómo era el i originalmente? Negativo. Era negativo, entonces no tengo que olvidarme. Y el i es menor o igual a 0, porque lo elevé al cuadrado. Todo esto, si hacen el cálculo, ya reemplazan el x aquí, lo voy a hacer. Vamos a tener 4 menos y cuadrado menor o igual que 4, ¿no es cierto? Reemplacé el x por eso. ¿Vamos? Y el y menor o igual que 0. Son todos los y que pertenecen a R, se restan los 4, me queda menos y cuadrado menor o igual que 0. ¿Me siguen? Ese pasa restando, me queda eso. Multiplico por menos 1 y me queda eso. ¿Sí? Borrarme pizarra y tinta nomás. Y el i menor o igual que 0. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene alguna restricción el i ahí? No. Porque si lo elevo al cuadrado, siempre es positivo 0. Pero la restricción la tenía en la definición, o sea, son todos los reales negativos, incluido el 0. O que es lo mismo los reales negativos, incluido 0, porque ese predomina, la intersección de los dos. Esto me dice que son todos los reales, y este me dice que son los reales negativos, incluido el 0. ¿Qué es lo que me ganan? Sí. Exactamente al mismo que hicimos originalmente, así consideramos la condición de que era mayor que 0 y nos da los reales positivos. ¿Qué es lo que era esperable ahora?
los reales negativos. Por eso están en serio problemas. Porque se volvieron a olvidar de eso. ¿Estamos? Pero recuerden, cada vez que elevo al cuadrado, pierdo el signo de la expresión. Ya no importa si era positivo o era negativo, al elevarlo al cuadrado siempre va a quedar positivo. ¿Sí? Por eso aquí, en este proceso, pierdo el signo. Me sirven todos los reales, cuando en realidad eran solamente los reales negativos. ¿Sí? Ya. Suficiente de funciones. ¿El libro? No está funcionando. No, Sí, ¿El libro? El I estaríamos listos. Ya. No sé, mucha gente estamos, lo único que he hecho ha sido yo los ejercicios. Yo repaso en mi mente. ¿Cuál es el I? ¿Está bajo la H? Es que el dominio es menos 2. Ah, pero extraña. A ver si lo sabes hacer, ¿no? Se lo voy a hacer usando la intuición femenina. Ya Diego. Que ustedes deberían usarla porque ya saben qué es lo que es eso. La F va desde menos 2 a 3, ¿no es cierto? Sí. A los reales, donde el F de X es igual a 5 menos 3X. Bien. ¿Qué es lo que es eso? Siempre al F de X le llamamos I. ¿Y qué es lo que es eso? Y vendría haciendo el recorrido. No. ¿Viste? Ustedes se encasillan en lo que estamos viendo, no aplican lo que ya aprendieron o se esperara que aprendieran. Esa es la ecuación de una recta, ¿no? ¿Sí? La anterior, ¿qué es lo que era? La ecuación de la raíz de X. ¿Sí? O sea, las funciones, su gráfico, ¿qué es lo que son? Son las cónicas cuando están al cuadrado y son rectas cuando no están al cuadrado. Sus gráficos. O sea, si yo pienso eso, la reconozco que es una recta, es una cosa. Y vamos, pendiente, menos 3. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? Si no tienen que olvidarse lo que aprendieron porque ya no lo vamos a evaluar, siempre se ocupan. El que estudió para la prueba y después metió la cabeza en un balde con agua para tratar de borrarlo, cometió un error. Ahora si lo metió con una cerveza lo disfruta, ¿no? Esa es una recta. ¿Qué pendiente tiene? Menos 3. Menos 3 porque es el número que acompaña al X. Este es el coeficiente de posición. O sea, ustedes deberían mirarla como igual a menos 3x más 5, si quieren conocerla como una recta. El B y el C, ¿sí? Coeficiente de posición donde corta el eje y la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, ¿cómo es el gráfico de la recta? Es inclinada hacia abajo. Y corta en 5. Eso es para tener una idea nomás, ¿sí? No sé si será así, o será más así o más así, pero es la idea, ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo que me dicen? Que el X puede tomar valores desde menos 2 hasta 3. O sea, esa es mi función. Su dominio. ¿Y cuál es su recorrido? Desde menos 2 hasta 3. Ese se acaba de anotar, el dominio. El cuánto vale la función, está bien lo que quería decir. El cuánto vale menos 2, o sea, desde aquí hasta aquí. Ese es el recorrido.
¿Y cómo sé eso? Bueno, evalúo f menos 2. ¿Cuánto me da? 5 más 6 me da 11. F de 3, ¿cuánto me da? 5 menos 9, menos 4. O sea, en realidad el 3 estaba por acá. ¿Sí? Pero era un dibujo. Menos 4. O sea, el recorrido de esta F me debe dar menos 4, 11. ¿Sí? Estoy aplicando lo que aprendí. Ahora, si aplico la definición, debería darme eso. ¿Me entienden? Yo dije, primero lo voy a hacer intuitivamente. Y eso es lo que hice. Tenía una recta y la corté. Dije, voy a volar desde aquí hasta aquí nomás. ¿Cuáles son los valores que me dan? Eso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. El dominio no lo voy a calcular. ¿Por qué? Porque me lo dieron. Lo que me falta es el recorrido. ¿Sí? Bien, el recorrido. ¿Qué es lo que son? Todos los i que pertenecen a R, tal que el x pertenece a ellos. Y eso lo voy a anotar así. El x está entre menos 2 y 3. Lo voy a anotar así porque es un intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? Es la única manera que pueda anotar que el x cumple una condición. ¿Se fijan acá? El dominio, eso. Entonces el recorrido lo escribí como un intervalo. Porque la única manera después de despejar el x de acá, meterlo ahí. ¿Sí? Bien. Y el i es menos 3 más 5. ¿Sí? Tengo que despejar el x de aquí. I igual a menos 3 más 5. Y pasar 5 igual a menos 3x. Feo, no me gustó. Lo voy a dejar positivo al tiro. Disculpe. Voy a pasar el 3x para allá, para que me quede positivo, y el i para allá. ¿Sí? Y ahora divido por 3. ¿Estamos? Bien, entonces van a ser todos los i que pertenecen a R, tal que el x está entre menos 2 y 3, y el x es 5 menos i partido por 3. Y ahora hago la intersección, lo mismo que he hecho siempre. ¿Sí? Despejo el x, lo anoto y después hago la intersección. Y me va a quedar todos los i que pertenecen a R, tal que menos 2 menor o igual el x. 5 menos i partido por 3 menor o igual que 3. Y ahora tengo que despejar el i porque ese es el recorrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, hagámoslo acá. Menos 2 menor o igual que 5 menos i partido por 3 menor o igual que 3. Primero voy a eliminar la fracción. Multiplico por 3. No se olviden, si multiplico por un número positivo no cambia la desigualdad. Me queda menos 6, 5 menos i menor o igual que 9. ¿Sí? Ahora voy a restar 5 para sacar el 5. Menos 6 menos 5, menos 11. Y 9 menos 5, 4. Pero tengo menos i. Ahora multiplico por menos 1. Pero cuando multiplico por un número negativo, me cambia el sentido de la desigualdad. Me queda 11 mayor o igual que i, mayor o igual que menos 4. ¿Se fijan? Así de fácil. Ahora, ¿qué era más fácil? Intuitivamente, con la gráfica. Y es válido, porque estoy aplicando lo que sé de antes. ¿Se fijan? Pero si yo aplico mi definición, sigue dando. O sea, ahora digo, y lo ordeno, ¿no es cierto?
son todos los i que pertenecen a R y lo ordeno y pongo de menor a menor o igual que i, menor o igual que 11. O sea, el recorrido del intervalo menos 4, 11. ¿Cuándo me van a hacer algo así? Restringirme el dominio. Supongan ustedes que esa función es una función de precio. ¿Sí? Y yo no lo voy a regalar ni le voy a poner precio negativo. Yo sé que mi costo de adquirir el artículo cuesta 100 pesos. O sea, lo menos que debo ponerle son 100 pesos de venta. ¿Y cuánto es lo máximo que podría vender? Ah, si soy avaro, es cierto, quiero ganarme 5 veces lo que me costó, 500 pesos. Y tengo la función precio. ¿Se fijan? O sea, tiene sentido restringir una función. Aunque su dominio original se pueda evaluar en cualquier punto, en mi negocio no me sirve. Entonces restringo su dominio. ¿Sí? ¿Vamos? ¿El dominio, profesor? Lo real, ¿cierto? ¿Cómo está definida la función? A los reales. Los reales. Ya. Vale, está bueno. Ya, nada más. Nada más. Pasamos para que alcancemos Sí. de ver de la otra. ¿Cuál era la otra? La de logaritmo y exponencial. ¿Sí? ¿Les parece? Yes. Ya. ¿Cuál de estas? La 4, la 5, la 6. El 19. Oh, de estas parece que había una que tenían una duda en esta. La 8, profe. Sí, era las. La 8. No, pero esa denunció, tranquilo. De las ecuaciones creo que había una que me preguntaron. Había uno que tenía la exponencial. Era la I, esa, pero no recuerdo si la pasó. 7i. ¿Sí? Sí. Sí, vamos por orden. ¿Sí? Esa era Y la italiana. alcanzamos a la 7i. Ya. 7i. ¿Cuánto era e elevado a 2x? E elevado a x menos 5 paréntesis e elevado a x menos e, cierra paréntesis, menos e elevado a x más 1 es igual a 0. Ya, ese. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todas estas, ¿no es cierto? Si aparece un e elevado a x, un e elevado a 2x, es un cambio de variable en una función cuadrática. Entonces, empecemos a arreglar. Esto es e elevado a x al cuadrado, por propiedad de potencia, ¿sí? Menos, aquí distribuye 5e elevado a x, que es la incógnita, ¿no es cierto? Lo voy a poner entre paréntesis, Más 5 más 5e menos, y esto tengo que hacer un x o un x al cuadrado. O sea, esto es e elevado a x por e, igual 0. Entonces, aquí tengo e elevado a x al cuadrado menos. Y aquí, como esta va a ser mi incógnita, saco factor común. Saco factor común, ya lo voy a dejar ahí. E elevado a x. Aquí está multiplicado por 5 y aquí está multiplicado por e. ¿Me siguieron ahí? Menos 5e. Menos e por e elevado a x. Y solamente me queda ese. 5e igual a 0. ¿Por qué?
junté en términos de e elevado a x, porque ahora digo, si u es e elevado a x, ¿cómo me queda esta ecuación? Un u al cuadrado menos 5 más e por u más 5 por e igual 0. O sea, me queda una ecuación de segundo grado en términos de u y la puedo resolver. Fórmula: u igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo eso dividido por 2. ¿Estamos? Este es A, esto es B y esto es C, mi ecuación de segundo grado. Profesor, ¿podría explicar otra vez la tercera línea que está ahí, que me enredé, por favor? Factoricé por e elevado a x. Si tú borras, ¿qué es lo que te queda? 5. Menos el 5. Sí. Si tú borras, ¿qué es lo que te queda? El mismo. Multiplica, me da ese término y me da ese término. Factoricé por e elevado a x. Profe, usted trató de formarla como una ecuación cuadrática, ¿cierto? Sí, porque tenía un x y un 2x, que eso representa un x al cuadrado, un término al cuadrado. ¿Sí? Es como hicimos todos los otros de cambio de variables. Profe, disculpe, la tercera línea no sería entre paréntesis menos e, ya que arriba es menos e. El menos está ahí, menos me da menos 5, Ya. menos me da menos e. Ah, bien. Si yo, está bien, si yo pongo más, tendría que ser ahí. Pero ¿qué es más cómodo? Que esto quede positivo. Y pongo el menos afuera. Factoricé por el menos y por el e elevado a x en el fondo. ¿Sí? Profesor, en la primera línea puso la misma base, multiplicación de igual base, ¿cierto? Aquí, No es la derecha, la derecha. Ahí, es la tercera, la otra. Esa. esa multiplicación de igual base, distintos exponentes se suman los exponentes. Claro, y cosa es que como hay uno, quedó arriba. Claro, que ahí no lo anoto. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué me di cuenta que tenía que escribirlo así? Porque yo necesito que en todos los términos que esté el x aparezca e elevado a x, y no otra cosa. O sea, la misma ya. Por eso El lo hice. e elevado a x, no el e nomás. Sí, sí, El e elevado a x. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien, ahora no queda otra que sufrir y desarrollar eso. Eso es 5 más e más menos raíz de cuadrado del binomio 25 Más 5e, más 10e más 10. más e al cuadrado menos 20e. Cinco más e más menos raíz 25 menos 10e más e al cuadrado. ¿Sí? Bueno, intuición. Si cuando puse 5 más e al cuadrado me dio eso, si aquí tengo lo mismo, pero en vez de más es un menos, ¿qué será eso? 5 menos e al cuadrado. Cuadrado de un binomio. Si me da muy parecido esto a esto y lo único que cambia el signo al medio, ¿cuándo tengo un signo menos? Cuando se están restando. Cuando tengo un signo más, cuando se están sumando. O sea, yo debería darme cuenta que esto es 5 más e más menos raíz de 5 menos e al cuadrado. ¿25 menos 10e más e al cuadrado? Porque ya lo tenía ahí.
¿Sí? Esa es la raíz. Y elimina la raíz. Entonces me queda aquí. El U es 5 más E más menos 5 menos E partido por 2. Por eso le decía yo que no me acuerdo quién fue el que dijo que lo había metido en la calculadora. Manejarlo así, en forma exacta. ¿Sí? ¿Te fijas que da? Claro, ahora yo tengo una primera raíz sumando 5 más E más 5 menos E partido por 2. Se anulan los E, me da 10 partido por 2, me da 5. Exacto. Y el U sub 2 es 5 más E con el menos. Menos 5 más E partido por 2. Se anulan los 5, me queda 2E partido por 2, me da E. Raíz exacta. ¿Sí? Pero no resuelto mi problema. ¿Por qué? Porque resolví esta ecuación. Pero ¿qué es lo que era U? Yo no lo di. Aquí está. U es E elevado a X. Entonces de aquí tengo que el U, o sea, E elevado a X me vale 5. Y de aquí me vale que E elevado a X es igual a E. Entonces esta está fácil, la misma base. ¿Qué significa? Que la solución es que el X sea 1. Y acá, claro, aquí tendré que usar logaritmo. Esto me dice que el X es logaritmo natural de 5. Aplico logaritmo, me queda X y me queda logaritmo de 5. ¿Ahí sí puedo ocupar la calculadora? ¿Ah? ¿Ahí sí puedo ocupar la calculadora? Una falta de respeto, número exacto. ¿Cuánto te da la calculadora? El número del logaritmo de 5. Te va a dar 1 comitante infinitos decimales, cuando es exacto el logaritmo de 5. Elegancia. Aquí se demuestra que se manejan las propiedades. ¿Se fijan? Pero se fijan, usted, todo lo que sabemos, ecuación de segundo grado, lo único que para poder escribirla como una ecuación de segundo grado tengo que usar, ¿no es cierto?, las propiedades de la base y las potencias. Si yo tengo un E elevado a X involucrado, tengo que tratar de escribir todo en términos de E elevado a X para poder hacer un cambio de variable. Y se fijan, todos están así. El D, miren el D, es 5 elevado a X más 5 elevado a 1 menos X. ¿Cómo debería tratar de escribir eso? Como 5 elevado a X todos los términos, porque ese es mi cambio de variable. ¿Se fijan? En el anterior, en el A tengo 3 elevado a X. ¿Se fijan? Ese es mi cambio de variable. Pero como no hay más términos, despejo nomás ahí a morir. Sí, ese sale directo. Pero el G, 3 elevado a 2X, ¿se fijan? En la misma forma. Si lo único nuevo es que en vez de poner un 2, un 3 como base, pusieron base E. Pero es un número más. Claro, como se ve una letra, uno tiende a confundir. No, es un número. El E representa un número. Podría haber puesto pi, dice, más terrible. No, pi es un número, es como la E. ¿Se fijan? Pero en el G, 3 elevado a X es la variable que van a tener que usar. En el H, 3 elevado a X también. Entonces ese 9 elevado a X, en el H, mírenlo, el H, tiene un 3 elevado a 2X, más un 9 elevado a X. El 9 como un 3 al cuadrado, y te queda 3 elevado a 2X, sale directo. ¿Se fijan? Pero hay que visionar eso. Donde está el X, tenés que escribirlo todo en términos de esa potencia. Y ahí, si uno lo mira así, es un chiste.
O sea, depende de la percepción de uno cuando lo resuelva, si a uno le conviene o factorizar o... Correcto, claro. O sea, ahí la necesidad, ¿no es cierto?, para que quede todo en términos de 3 elevado a x, de e elevado a x, de 5 elevado a x, de lo que sea. ¿Sí? Pero yo tengo que identificar cuál va a ser mi cambio de variable, a qué le voy a llamar u. Y eso lo marca donde aparece el x. Y en el caso del K, por ejemplo, igual sería como conveniente dejarlo como e elevado a x. También está diciendo. Es casi igual que el que hicimos que el i. De por sí, el mismo. Pillo. Está copiado 2 veces. ¿Te diste cuenta o no? Porque yo tengo igual de 5 x más No, si es la misma ecuación, si está repetida. Es igual ahí. Así que si te da otro resultado, está ahí en serio el problema. Oh, lo he visto diferente. Sí, pues yo también, pero ahora al final lo claro. Seguramente la intención fue escribir otra, pero copiar la misma. Me gusta andar copiando. Es que, a ver, lo que pasa es que cuando uno inventa un problema de esto, tiene No que salen- resolverlo y si no da, hay que ajustarlo para que dé bonito. Y eso es tiempo. Entonces, a morir no. Seguramente pensé en algo, pero me dio lo mismo que el otro. No, pues cero aporte. Pero ya me acordaré que lo que quería, así que en la prueba lo cambié. Debería estar en su máximo. No, y no es llegar y sumar. No te olvides, claro. En el B podría ser que te dé lo mismo, pero en el C, en el último término, entre sumar y restar, te cambia un mundo. Porque en menos 4AC ahí hay un cambio de signo y puede funcionar o no. Y ahí hay que empezar a jugar con los números, ¿se fijan? Entonces, chavalín, no. Pero me acordaré. Y me acordaré de ti. Ah, este va a ser. Ya, ¿cuál más? ¿El 8 dijeron ahora? Sí. ¿Ya están copiando todavía? ¿No? Se los balazos va a copiar. Qué bueno saberlo. Ya, el 8. Dice, la población de una ciudad se triplica cada 50 años. Ya, con eso es suficiente. Se triplica cada 50 años. ¿Qué significa? Que es un modelo exponencial creciente. O sea, la constante K que aparece en el exponente tiene que ser positiva. ¿Estamos? ¿Eso por qué? Porque de repente si me como un signo y me da negativa, no puede dar. En algo me equivoqué. ¿Me entienden? Me advierte que no me dicen que me equivoqué, pero sí que estoy equivocado, que cometí un error. Bien, ahora, en el tiempo t igual 0, esta población es de 100.000 habitantes. O sea, me está dando la constante A sub 0, la cantidad inicial. Dar una fórmula para la población P de t como función del tiempo t. ¿Cuál es la población después de 100, 150 y 200 años? Lo único que les puedo decir que si eran 100.000 a los 150 años, no, a los 100 años, serían 600.000. O sea, no necesito la calculadora, yo necesito la fórmula, soy un balazo de calcular mentalmente. Mientras No sería. ¿Ah? Mientras no lo compruebe. Ya, comprobémoslo. Y también le puedo responder a los 150, incluso a los 200 años también se los puedo responder.
y con un mínimo esfuerzo. No sé si se triplica, no sería 900.000 en vez de. ¿En cuál? En la A, ¿En 100? Sí. Porque si inicialmente tiene 100 y en 50 años se triplica, tiene 300. ¿Ya? Y después se vuelve a triplicar, 3 por 3. Bien. Eso es pensar. Que se triplica cada 50 años. Bien. Vamos. ¿Hacerle clase? No, si era para que... Esa falta de respeto en mi Ya, vamos entonces. La población TT es un modelo ¿de qué tipo? Exponencial. Cantidad inicial por E elevado, como es crecientes, K por T. ¿Estamos? Bien, ¿qué me dicen? Que al tiempo cero hay, ¿cuánto era? 100.000. 100.000. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que es eso al tiempo cero? Es P sub 0 por E elevado a 0. O sea, la cantidad inicial es P sub 0. ¿Sí? Se triplica cada 50 años. O sea, P de 50 me va a dar ¿qué cosa? 3 veces la cantidad inicial. O sea, me va a dar 3 por 100.000. O sea, eso es 300.000. ¿Sí? Bien, pero ¿qué es lo que quiero yo? Quiero la fórmula. ¿Sí? Bien, entonces, P de 50 va a ser 300.000, pero según la fórmula va a ser 100.000 por E elevado a K por 50, el tiempo es 50. ¿Me siguen? Y de aquí voy a calcular la constante K. Entonces elimino todos esos ceros y me queda que 3 es E elevado a 50K. Aplico logaritmo natural y me queda logaritmo natural de 3 es igual a 50K, porque me queda por E logaritmo de E, es 1. ¿Sí? Por eso aplico logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Bien, de aquí despejo K. K vale logaritmo natural partido por 50. Bien, entonces mi fórmula es 100.000 de sub 0 por E elevado a K, logaritmo de 3 partido por 50 por T. Claro, si ustedes quieren, esto lo pueden calcular con la calculadora y darlo aproximadamente porque siempre sea un numerito. ¿Y cuánto da eso, por favor? Logaritmo natural de 3 partido por 50. Da menos 2.81. No, no puede ser negativo. ¿No ¿De es, acuerdo? ¿No es 50 partido un logaritmo de 3? 0.021. No, el 50 va a salir viendo. 0.021. Sí. ¿Te fijas? ¿Ves que te equivocaste? Porque te dio negativo y tiene que ser positivo. ¿Te fijas? Eso es importante. Saber qué es lo que estoy calculando y el análisis que hice. Ya me dijiste 0.022. 0.22. No, 0.022. 0.022, dos decimales más. Sería 0.0219. 2, ¿Es 1, que lo aproximamos? 1, 9, 1 más. 7. Ya. Para que tenga precisión, dar bastantes decimales. ¿Sí? Si no, me puede desajustar y estoy pensando, si yo voy a repartir alimentos a la población, me pueden faltar 100.000 dosis. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían decir 100.000 por E elevado a 0.022197 T. O lo dejan así, pero es mucho más bonito, así siempre se expresa con decimales. ¿Sí?
Ya. ¿Eso? ¿Sí? Es que yo usé base como base 3 en vez de... Ya, sí. Porque se triplica, ¿sí? Pero con base E todo funciona, siempre funciona. Lo que pasa es que cuando me dicen que duplican, me conviene base 2. Cuando me dicen que se triplica, base 3 para que me dé exacto. Pero en realidad, si tú quieres, calcula esto y eso te debería dar 3. ¿Sí? O algo por el estilo. ¿Sí? Prueba, haz la prueba. ¿Tenés calculador? El 19 me están pidiendo. Bueno, y ahí responden, como hizo su compañero. En realidad, ¿qué es lo que debería haber dicho yo? Sí, cada 50 años se triplica. Yo debería haber dicho que P de 50 habría sido 3 veces la cantidad inicial. Si digo P de 100, habría sido 3 veces la cantidad anterior, porque pasaron 50 años en cada uno. Eso. Y si digo P de 150, debería ser, pasaron 50 años del anterior, debería haberse triplicado la cantidad anterior. ¿Sí? Y te digo, ¿no? El 19. ¿Y todos los demás lo hicieron? A él les da como le decía. Serían 300, 300 por 3 serían 900 y 900 por 3 serían 2.700.000. Pero ¿por qué hice lo otro? Porque me pedían la fórmula. ¿Sí? Oiga, profe, Dime. a mí tampoco me dio 3. E elevado al logaritmo natural de 3 partido 50, ¿cierto? No. Es a 0, E elevado a 0,0. 0,02197. Pero que sería, Esto debería dar 3. sí, porque el resultante del logaritmo natural de 3 partido 50, porque para hacerlo más exacto lo hice así. Ya, pero es E elevado a logaritmo de 3 partido por 50, ¿sí? Vean si lo puso más cosas. Ah, ya, sí, lo que pasa, o algo por el estilo, y es que yo, lo que pasa es que eso es 3 elevado a, no, disculpen. Esto debería haberlo escrito así. Es E elevado a logaritmo de 3 y eso elevado a 1 partido por 50. Esto me dan 3. Eso es 3 elevado a 1 partido por 50. Esa es la base. Por eso decía, o algo por el estilo. ¿Sí? Eso, o sea, el modelo, si lo quieren con números precisos, Ahí sí, profe. debería ser 100.000 por 3 elevado a t partido por 50. Ahí. Claro, si t vale 50 me queda elevado a 1, me queda 300. Si t vale 100 me queda 3 elevado a 2, me queda 9. ¿Se fijan? Es un ajuste, o sea, siempre que me dicen duplica, triplica, ¿no es cierto? Uso la base 2, uso la base 3 y me va a dar un exponente exacto, pero hay que darse cuenta. Ya, el 19. ¿Qué relación debe existir entre A y B para que verifique que? Logaritmo en base A de X, ¿no es cierto?
más logaritmo en base b de x vale 0. Eso, ¿sí? Bien, el drama aquí es que tenemos distintas bases, pero vamos. Si yo despejo el logaritmo en base a de x, va a ser menos logaritmo en base b de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo necesito saber cuánto vale esto. Hago un cambio de variable, una de ellas, perdón, un cambio de base, voy a hacer esta. Esto es menos logaritmo en base a de x partido por logaritmo en base a de b. Cambio de base a, ¿sí? Entonces me va a quedar esto es logaritmo en base a de x. Me queda esto, va a pasar dividiendo, ¿sí? No, mejor esto lo voy a pasar para acá y esto para acá. Logaritmo en base a de b, esto lo pasé para allá y esto lo paso para allá. Va a ser menos logaritmo en base a de x partido por logaritmo en base a de x. ¿Me sigue? Sí. No sé cuánto vale el x, pero se simplifica y me da menos 1. O sea, logaritmo en base a de b igual menos 1. ¿Qué significa eso? Que a elevado a menos 1 es igual a b. Y ahí tengo la base. O sea, b es 1 partido a. Entonces, no se debe contar que igual a 0. No, para que esto sea 0, ¿cuál es la relación? Es que b tiene que ser 1 partido por a. Yo partí que si esto vale 0, puedo pasar eso para allá y me queda todo eso. ¿Sí? Eso es Cambio base. Si ustedes hacen el cambio base de la otra, le va a dar lo mismo. Va a quedar un logaritmo en base b de x, se va a simplificar y va a quedar un... Ahora, ¿por qué se me ocurrió ese? Porque uno está en base A y el otro en base B. No puedo hacer nada. Para poder hacer algo tienen que tener la misma base. Entonces, por eso insisto, yo puedo haber cambiado el B a base A o el A a base B. Cualquiera de los dos da igual. Lo más probable es que nosotros digan que el A sea 1 partido por B. ¿Sí? Pero uno debe ser el inverso del otro. Ya. Ya estoy aburrido. ¿No hay más? De hecho, yo no me quiero, no alcanzamos a hacer ninguno. Ya quedan de tarea, yo no voy a ver más. No, ya. Preguntaron mucho. Ya, ¿alguna otra duda de logaritmo? Todos los problemas, si ustedes se fijan, son iguales. Lo que cambia obviamente es la constante, la información, uno que el tiempo, el otro respecto a otra cosa, no sé. Pero en general son modelos temporales, ¿sí? Creciente o decreciente, cuando la población crece, cuando la población decrece. Vean ustedes, ¿no es cierto?, eso que son bacterias. Si las bacterias se reproducen, es creciente. Si las bacterias, ¿no es cierto?, mueren, es decreciente. Los problemas de radioactividad, esos son todos decrecientes. Decrecientes, porque a medida que pasa el tiempo, la contaminación va variando. Profesor, si usted me pidiera, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la población, y usted me hace retroceder en años, ¿ahí pasa automáticamente a ser decreciente o no es tan lineal el cambio? No, es que es, a ver, buena pregunta. Dice que es un modelo exponencial. Si fuese lineal, sería lineal. El dibujo sería una recta. ¿Sí? Ahora, en los exponenciales no puedo retroceder a tiempo negativo.
O sea, normalmente la cantidad en el tiempo cero es cuando se empieza a observar. Y no sé qué pasa para atrás. Nunca va a hacer esa pregunta, entonces, no, Nunca. porque no es incompatible con el modelo ya. Claro, con el modelo. Porque el tiempo no hay tiempo negativo. Que se pueda calcular es otra cosa. Pero no hay tiempo negativo. Ya. ¿Sí? O sea, que igual se daría la opción de poder tener que calcular, con los datos que tenemos, calcular el tiempo. Siempre hacia adelante. En tiempo creciente. A medida que pasa el tiempo, ahí. ¿Sí? Pero no decir, si el objeto se empieza a observar en 1800, no te puedo pedir cuánto había en 1700. ¿Sí? Cuando la ecuación no está hecha para responder eso. O sea, se puede sacar, pero No no, se con, puede, la, claro. no con la ecuación. Pero no podría no ser coherente. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Entiendan un poquito el fenómeno. La función, cuando es creciente, es así, ¿no es cierto? Es así. Y aquí tengo el tiempo cero. De aquí para allá yo puedo estudiar. ¿Por qué para acá no? Porque cuando yo miro al infinito tengo cero. Cuando tiende a infinito, negativo, es cero. Entonces, ¿de dónde vienen las cuestiones? ¿De cero? Creación espontánea, ¿me entienden? Entonces desde el momento en que yo observo hacia adelante puedo argumentar, pero hacia atrás es una cuestión de lógica, ¿sí? Claro, porque desde menos infinito todo viene de cero, o sea, todo nace con una creación espontánea, ¿sí? Y eso sería, ¿no es cierto?, basarnos en la Biblia, ¿no? Todo nace con creación espontánea. Sí, pues, según la Biblia, un personaje, ¿no es cierto?, creó al hombre, la mujer y a todos los animales. Y eso es creación espontánea. Y partimos con uno. O sea, no hay tiempo infinito negativo, porque vendrían de cero. ¿Sí? Ya, ¿estamos? Se acabó el tiempo. Quedan 10 minutos. De esto hicimos algunos, ¿no es cierto? Hicimos varios. ¿Qué les dije yo? El 7, el 8, seguro. Lo que faltaban eran estos. Donde puedo aplicar siempre los problemas de trigonometría, y escuchen bien esto, yo puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿estamos? O el teorema del seno y el coseno cuando los triángulos no son rectángulos. ¿Sí? Cuando los triángulos son rectángulos tengo disponibles las razones trigonométricas. Eso es cateto opuesto, partido por el hipotenusa. ¿Sí? Por eso en el primero, como son puros triángulos rectángulos, razones trigonométricas, no hay nada que hacer ahí. Aparte que, ¿qué pide? No te piden. Dos antenas de radio, una de 100 metros de altura y la otra de 75 metros. Están sujetas al suelo por cables, tal como se muestra en la figura. Calcula la longitud de cada uno de los tramos de cable y la distancia entre A y ya. O sea, en el fondo me está pidiendo cuánto espacio necesitan para poder hacer eso. ¿Sí? Bien, no se olviden, cuando yo tengo el poste podría estar inclinado, y en eso tengamos cuidado, que es uno de los detalles que a veces uno obvia y echa a perder las cuentas. Yo en mi dibujo puedo haber tenido un poste así. Anduvo alguno de ustedes por ahí.
¿Sí? Y me pidan a qué altura está el punto más alto. El punto más alto es eso. Y esta es la longitud. ¿Se fijan? Entonces, si tengo un viento sujetando ahí, yo lo descompongo ahí. Entonces, tengo un ángulo aquí, tengo un ángulo aquí, y ahí 90, y tengo dos triángulos rectángulos. Siempre lo puedo hacer. ¿Sí? ¿No? Ahora, si a mí me piden qué distancia es esta, y me dan ese ángulo, ese, ¿no es cierto?, de alguna manera, entonces yo ahora miro ese triángulo, ¿sí? Y ahí necesito cuánto me dan este, cuánto me dan este, y uso el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque conozco los dos lados y el ángulo entre ellos, teorema del coseno. ¿Se fijan? Pero siempre lo puedo reducir al triángulo rectángulo, siempre. Ahora, que sea más laborioso, más largo, otro cuento. ¿Sí? Si yo lo hago con razones trigonométricas, entonces voy a calcular esa distancia y esta va a ser la suma. Tengo que hacer dos cálculos. Pero, detalle. ¿Sí? Cotidiano. Claro, y como a ustedes les gusta calcular cosas, están felices. El problema 14 ya lo vimos. ¿Se acuerdan de lo que querían dar castillo y todo eso? Eso es. ¿Sí? No creo que haya problema. Puta, están todos fáciles. Una zanahoria. A ver, los que hay que mirar son estos que no tienen dibujo, porque ahí hay que interpretar y hacer un buen dibujo. ¿Sí? Esto no va. Los otros, insisto, si no lo pueden hacer, me lo preguntan, pero deberían poder hacerlo, porque está el dibujo hecho, está todo. Se puede descomponer, ¿no es cierto?, en triángulos. Ahí tengo puros triángulos rectángulos. ¿Sí? Tengo que considerar los espacios y todo eso, pero nada más. ¿Vamos? O sea, de por sí en este, si a mí me pidiesen la altura, encuentro esta altura. Como esto es paralelo a esto, este ángulo es igual a ese. Calculo esa altura. Si quiero la altura esa, sería eso más eso. No olvidarme de sumar y no hacer trámites de más. ¿Se fijan? Son detalles, ¿no? Vamos, el 16 entonces es uno que podría ser interesante. Desde lo alto de un globo se observa un punto A con un ángulo de 50 grados y otro B situado al otro lado y en línea recta con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B. No sé, yo no me arriesgo, yo voy a dibujar primero y después voy a tomar la decisión, ¿sí? Porque capaz, insisto, capaz que con razones trigonométricas me salga más simple. A lo mejor hago un poquito más de cálculo, pero me sale más simple. Entonces, tengo una tierra, tengo un globo, ¿sí? Y miro un pueblo A con un ángulo de 45 grados. 45 grados y miro un pueblo B con un ángulo de 60. ¿Sí? Bien, nótese el detalle, el B lo dejé más cerca que el A. ¿Por qué? Porque mientras más lejos, más chico es el ángulo. ¿Estamos? Son 50 grados, no 45. ¿Ah? Son 50, no 45. ¿50? Ustedes me dijeron 45. ¿50? Este, 50. Ahora sí, pues por eso no entendía. Ya, no es que ustedes me dijeron 45, 50, pero este es más chico que este. O sea, esta ciudad está más cerca de este punto. ¿Sí? Claro. Bien, y me dice que La altura son 6 kilómetros. De la... A al
robo. Vamos a leer, no confío. Yo no confío en el robo. No confío. Y otros, ya no El confío señor porque de me la- dijeron, El 4 del B. sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del punto, claro. O sea, esto es 6 kilómetros. Se encuentra a una distancia de 6 kilómetros. ¿Y del otro cuánto? 4. A 4. 4 kilómetros. ¿Qué más dice nada más? La distancia entre A y B. Esa distancia. ¿Sí? Bien. Como tengo 50, tengo 60, puedo saber cuánto vale este. ¿Y este vale 70? Sí. 70. Por lo tanto, conozco los dos lados y el ángulo entre ellos, teorema del coseno. ¿Se fijan? Sí. Pero tengo que hacer bien el dibujo, nada más. Sí, pero estoy anotando la información. Claro, como esto es paralelo a esto, este vale 50 y este vale 60. ¿Sí? Pero si yo lo anoto aquí y no ahí, no veo que pueda averiguar el otro tan rápido y no, a lo mejor me enredo y empiezo a usar razón en trigonometría. ¿Sí? Cuando aquí directo con teorema del coseno. Ya, le ganamos uno más. Ya, esto hay que tener cuidado porque, bueno, ustedes son expertos en física. Cuando me dan velocidad, lo puedo convertir en kilómetros de distancia. ¿No es cierto? Porque la velocidad es distancia partido por tiempo. ¿Sí? Bien, dice, el 17, desde un automóvil que viaja a 90 kilómetros por hora hacia el norte, por una carretera recta, el conductor observa en dirección norte 42 grados este, un volcán. ¿Sí? Vale, ya no quedamos ahí. Ya, ¿ustedes intenten hacerlo? ¿Me lo preguntan mañana? El único momento que tengo la oportunidad de preguntar.